Conversamos con el exministro de Justicia, Hernán Larraín. Don Hernán, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Connie. ¿Cómo está Juan Manuel? ¿Cómo están Hola, buen ustedes? día. Muy bien también, pues, y muy interesado en poder conversar, entre otras cosas, ¿no? Sobre todo el debate que se ha abierto a partir de estas conversaciones vía WhatsApp y que, digamos, se han filtrado a partir de investigaciones judiciales y que ponen de alguna manera un cierto cuestionamiento al sistema de nombramiento de jueces. De vuelta, Claro, digamos. de vuelta, Claro. ¿no? Y déjeme partir preguntándole, Hernán, así, a modo primero muy general. eh, Recordemos cómo funciona este sistema de nombramiento de jueces y dónde empiezan a aparecer las críticas o las grietas frente a un sistema que hasta hace algunos años pensábamos que era un sistema en el que con la participación de los tres poderes del Estado era bastante transparente, ¿no? Lo que pasa, Juan Manuel, es que hay, por así decirlo, dos sistemas. Uno que es el del nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, en Ujú. donde sí participan los tres poderes. Claro. La Corte Suprema elabora una quina, el presidente elige dentro de esa quina un nombre que lo propone al Senado y este lo ratifica o no. Pero para el resto de los ministros de Corte de Apelaciones y todos los jueces, ¿no? Estamos hablando de 1.600 jueces aprox en todo Chile, las Cortes de Apelaciones o en respecto de los ministros de Corte de Apelaciones, la Corte Suprema proponen ternas que son resueltas por el presidente de la República. Entonces se trata de un sistema, salvo en la parte del nombramiento de los ministros de Corte Suprema, para el grueso, para el inmenso número de jueces y juezas que hay en el país, que es completamente desconocido para el resto de la población, es completamente opaco y está sujeto a la más absoluta discrecionalidad de quienes participan. Los ministros de Corte nombran e incluyen en la terna a quienes quieren, dentro de los que se presentan, y en el caso del presidente de la República, que normalmente opera a través del ministro de Justicia, este designa discrecionalmente a algún juez. Y lo digo por experiencia propia. Yo fui ministro de la segunda administración del presidente Piñera, los 4 años, y me tocó designar aproximadamente a 4.500 jueces y juezas, entre ellos unos 1.400, no recuerdo la cifra exacta, de titulares, los otros eran suplentes, traslados, subrogancias, en fin. Y eso lo hace sentado en su escritorio el ministro de Justicia. A mí me parece, y lo dije desde el primer día, el peor de todos los sistemas, porque se presta precisamente para todo tipo de interferencia, porque como opera en la opacidad, uno no sabe cómo se hacen las ternas y uno no sabe cómo resuelve el ministro. Me parece que ese sistema es un mal sistema y cada tantos años, últimamente con bastante más frecuencia de lo que ocurría antaño, se producen denuncias de mal uso de los sistemas, de los mecanismos, por las interferencias que hay de oficinas de abogados, de intereses corporativos, de gremios, de quienes fueran, Ajá. para que en las ternas estén estos jueces y de los propios jueces que están interesados en Hernán, subir. sí, es Y posible que... después la interferencia para que el ministro nombre a Pedro, a la Juanita y no a este o a lo otro. Ya, pongámosle un poquito más de ejemplo de cuáles pueden ser esas interferencias a las que usted está haciendo mención y que por lo tanto el sistema se prestaría eventualmente para que ocurra esto, ¿no? A ver, por ejemplo, en las oficinas de abogados pueden tener intereses en que en la corte estén personas que sean afines a su persona, yo digo, ni siquiera de carácter político, religioso, económico, sino simplemente personas que cuando les llegue la hora de resolver causas en donde esas oficinas de abogados tienen intereses, esos jueces tengan una simpatía, una mirada abierta para sus causas. Esto es antiguo como el pan, porque las interferencias que se producen regionalmente, y lo digo porque fui senador de regiones a 24 años, son muchas. Y eso se nota mucho en los abogados integrantes, por ejemplo, pero también se nota en la conformación de las ternas. Cómo se van armando las ternas para nombrar notarios o para nombrar ministros de corte, jueces Hernán, por parte de las cortes de apelaciones. Esa opacidad, esa falta de conocimiento permite todo tipo de interferencia. Yo no digo que siempre haya interferencia y que no todos los ministros o jueces son designados por razones espurias. Hay muchos jueces que han llegado ahí por sus propios méritos, probablemente la inmensa mayoría, pero se presta para que haya interferencias indebidas y que por lo tanto que el sistema de nombramiento no garantice necesariamente
que se elijan a los mejores jueces en cada oportunidad. Hernán, normalmente, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero se legisla, lamentablemente, haciendo algunas consideraciones que son negativas, ¿verdad? Que son pensando en por dónde se trampean las cuestiones. Y terminan pagando justos por pecadores, porque hay gente que dice, oye, pero pucha, esto termina asumiendo que todos somos malos, estoy haciendo la caricatura. ¿Por qué en este caso nos ha costado tanto dar cuenta de esa anomalía que tiene el sistema? Que no es en la mayoría de los casos necesariamente, pero basta con que sea en uno o en dos para que el sistema se eche a perder entero, porque la falta de transparencia, la opacidad, la posibilidad de corrupción, basta con que aparezca un caso para que todo quede finalmente contaminado. Esto es recurrente, llevamos mucho tiempo en que este tema salta a la palestra de vuelta, ahora se instaló, no sé si con mayor o menor fuerza, porque a la larga yo creo que hemos tenido otros escándalos en que probablemente igual o tan potentes como este, y al final no pasa nada. ¿Dónde está la dificultad? A ver, yo distinguiría de nuevo, en el caso del nombramiento de ministros de la Corte Suprema, respecto de eso sí hubo una reflexión con la vuelta a la democracia, particularmente el gobierno de Eduardo Frei, en donde se conversó con el Senado para revisar a través de una reforma constitucional el sistema de nombramiento. Y fue ahí cuando se pasó de que los ministros de Corte preparaban la quina y el presidente designaba uno, a incorporar la participación del Senado precisamente para darle a ese nombramiento mayor legitimidad, un nuevo chequeo y una especie de balance de poderes para asegurar que en la Corte Suprema no solamente estuvieran los mejores jueces, sino que también los jueces no todos piensan igual, algunos son creyentes, otros no son creyentes, algunos tienen sensibilidades más positivistas, otros más de derecho natural, algunos son de regiones, unos hay que hacer de equilibrio Santiago, ahí. En fin, hay variedad y había que conseguir esa especie de pluralidad. Y eso creo yo que generó un sistema bastante razonable. Pero el otro se abandonó. Y ese solo ha sido objeto de análisis, particularmente en el caso de los notarios, que el sistema es el mismo, porque empezaron a aparecer como que mucha gente era muy parecida a la que se designaba como notario, que es un gran privilegio porque tienen ingresos muy suculentos, porque es una pega vitalicia, en fin, por muchas razones que hace muy apetente ser notario. Y eso generó que se empezara a revisar el sistema, tanto de nombramientos de unos y otros. Han habido escándalos. Hace 5 años atrás, en el 2019, se constituyó una comisión investigadora y muchas investigaciones judiciales a propósito de lo que ocurrió en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y eso generó que una comisión investigadora dijera, el 2019, hace 5 años atrás, hay un fuerte lobby judicial, hay que terminar con este sistema de nombramiento, hay que buscar otro. Gobierno, por favor, presente una proposición nueva. Lo hicimos. Lo hicieron. Estábamos en el gobierno entonces, el 2021 finalmente, pero lleva más de 3 años y no se ha tramitado nunca en el Congreso. Entonces, de tiempo en tiempo se levanta el escándalo, se hacen mucho ruido, pero no se toman decisiones para realmente... Ya, pero ¿qué es lo que pasa a nivel de los que tienen que tomar las decisiones de carácter político? ¿Dónde está la tranca ahí? ¿Hay una caja pagadora de favores políticos también a ese nivel, a nivel de la justicia? Yo diría que a nivel de la justicia no tanto. Probablemente en otros niveles. O de los órganos vinculados a la justicia, para hacer la cuestión bien macro, digamos. A ver, estamos hablando del grueso de los jueces, porque cuando se trata de ministro de la Corte Suprema, se trata de tener, que es la última palabra en materia jurisdiccionales, se trata de tener, ojalá, una representación de una manera determinada y no de otra, la más parecida a la mía, por así decirlo, la mía siendo yo cualquiera, ¿no? Piensen ustedes que en la disputa que hay en Estados Unidos hoy día de Biden y Trump, Trump logró nombrar por el sistema americano a muchos jueces. De los 9, 6 son más bien conservadores que progresistas en el lenguaje americano. Y eso le permitió a Trump ahora salir airoso de una de sus reyertas judiciales, de las muchas que tiene, porque tiene esa mayoría. Entonces, el interés político porque la Corte Suprema tenga una determinada composición existe. Y por eso que hay que cuidarla, para asegurar la mayor calidad, neutralidad e independencia y adicionalmente imparcialidad en los fallos. Hay países que ya hace muchos años
en Europa después de la Segunda Guerra y en América Latina a partir de 1975 buscaron un camino a través de la creación de consejos de justicia que sacaban de estos sistemas donde participaba el gobierno o la Corte Suprema equivalente los nombramientos y se dedicaron a nombrar a través de estos consejos de justicia a los jueces. Pero lamentablemente la fórmula no dio resultado, porque o se politizaron esos organismos o se corporativizaron, pasaron a estar en manos de los gremios judiciales, lo cual era cambiar de sede, pero el problema seguía exactamente igual, o se burocratizaron. Entonces, lo que se ha estado revisando en los últimos años, a partir de las inquietudes que han existido en Chile a propósito de los déficits que hay en el nombramiento de jueces, de notarios, en fin, de auxiliares de la justicia, es de buscar un mecanismo que realmente sea autónomo del Poder Judicial, que no tenga un gran poder para evitar que el cambio de sede de la Corte Suprema se vaya o a grupos políticos o grupos gremiales, sea realmente de gente de calidad que durante un tiempo nombra a todos los jueces y no participa el poder político dentro de un sistema por méritos, objetivo, transparente, con publicidad y que pueda ser revisado por la ciudadanía con completa tranquilidad y acceso. Yo creo que estamos cerca de llegar a acuerdos. Yo tuve la experiencia de participar en la comisión experta en el último proceso judicial y llegamos en la comisión experta a una transformación bastante más completa que el mero sistema de nombramiento. También respecto de la forma como debe hacerse la gestión de los recursos judiciales. El Poder Judicial hoy día tiene 14.000 funcionarios, un presupuesto de 700 miles de millones de pesos, gigantesco, 448 tribunales de justicia, más 17 cortes de apelaciones y una Corte Suprema. Es decir, una complejidad, una frondosidad muy grande. Entonces, ¿cómo lograr que todo esto se articule bien con una gestión administrativa que dé independencia judicial de todo sector externo, pero también del manejo interno? Porque lo que empieza a pasar también, que los jueces no solo pierden su independencia de lo exterior, sino que también interna. Un juez que quiere estar en una terna tiene que estar bien con la Corte de Apelaciones, que es la que revisa sus fallos, es la que lo incorpora o no en las ternas, es la que tiene la potestad sancionadora, y por lo tanto, ¿qué independencia real tiene ese juez respecto de sus superiores? Poca. Hay que buscar por uno y por otro lado un sistema que garantice esos nombramientos independientes, gestión independiente y formación judicial y capacitación también independiente. Creo que eso se puede lograr con órganos autónomos y esa proposición fue la que logró mucho acuerdo en la última experiencia constitucional, que claro, siguió la suerte del grueso, que se perdió, pero espero pueda reactivarse ahora que se puso de nuevo en la mesa esta discusión, con la esperanza de que el poder político, las autoridades de gobierno y del Congreso sí resuelvan esta materia, porque de tiempo en tiempo se quejan mucho, se cuestiona el sistema, pero a la hora de legislar, lamentablemente no han tomado las decisiones que el país espera de ellos. Ahora, Hernán, va primero en el camino correcto entonces la propuesta de reforma que presentó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y segundo, si esa propuesta va en el camino de lo que se debate en el Congreso. A ver, yo creo que ha ido acercándose a la posición que fue mayoritaria, casi unánime, en la comisión experta. Han abandonado la posición que tuvieron el 2014, cuando hicieron un acuerdo del Pleno de la Corte Suprema, de irse hacia un Consejo de la Justicia, postura que incluso sostuvieron durante el proceso constitucional. Sí. El Consejo de la Justicia, como digo, lamentablemente no fue solución. Y hay que buscar fórmulas de órganos autónomos que se hagan cargo de las distintas funciones no jurisdiccionales, de manera que los tribunales se dediquen a lo propio, a juzgar, a resolver controversias que son sometidas a su conocimiento. Y las otras tareas de nombramiento, de gestión, de administración, que salgan del ámbito específico de la labor de los jueces, de la labor jurisdiccional. En eso yo creo que se dio un paso muy significativo y la Corte Suprema en su último acuerdo habla de que hay que separar, y no solamente eso, que no hay que concentrarla en un organismo, sino que en varios organismos, y eso creo yo que nos acerca en una postura que la Corte no había tenido y que fue difícil porque
si bien hubo acuerdo al interior de la comisión experta, no hubo acuerdo con la Corte Suprema plenamente porque estaban en una teoría que yo creo está superada por los hechos. Pero este paso creo que ha sido importante. También han habido actividades en el ámbito académico. La Universidad Adolfo Ibáñez congregó a grupos de profesores de distintos lados que hicieron una propuesta. Nosotros, y hablo en plural porque yo formo parte del programa de reforma de la justicia de la Universidad Católica, y tenemos lista una propuesta que vamos a dar a conocer en los próximos días, que va en esta línea de la que estamos comentando, muy cerca de lo que hizo la comisión experta, y que esperamos contribuya a que se ordene el debate, que le vamos a presentar, por cierto, al gobierno, a los tribunales, al Congreso, porque yo creo que esto no resiste más, no solamente en los jueces, sino que también en los notarios, porque ahí, como la prebenda es muy grande, el interés es demasiado fuerte, ahí había un lobby que ha impedido realmente legislar desde hace muchos, muchos años. Ahí sí que han habido muchos más proyectos. Y en el caso de los notarios hubo un proyecto que me tocó a mí presentar en la Cámara de Diputados, se aprobó en la Cámara de Diputados, y en el Senado lamentablemente está paralizado. Ahora se reactivó y esperamos que se resuelva, porque ahí hay también mucha indignación por el alto costo, por la complejidad de lograr acuerdos y porque la tecnología, la firma electrónica avanzada, no se está utilizando debidamente, y podemos hoy día tener registros electrónicos que nos simplifiquen la vida en lo que dice relación con la actividad notarial y registral chilena. Yo creo que está hoy día el ambiente para poder lograr un acuerdo que permita zanjar esta materia y no volver a postergarlo y dejarlo siempre sometido a intereses que al final resultan espurios y que se prestan para todo tipo de cuestionamientos de la justicia que no se zanjan porque no se sabe si realmente la justicia es o no independiente, y lamentablemente eso le hace un daño a la justicia. Yo creo que la mayoría de los jueces y la mayoría de las decisiones judiciales son razonables, podrá uno estar de acuerdo o no, pero en fin, no son hechas por mala intención o por un interés espurio o indebido. Y creo yo que en un momento en que entra el crimen organizado, es con mayor razón cuando tenemos que defender la independencia de los tribunales, porque una cosa son los intereses que pueden tener las oficinas de abogados, los intereses corporativos, y otra es cuando el crimen organizado entra, porque la experiencia en otros países, que esos pagan, si paga 10, estoy inventando, ¿no? Si paga 10 una oficina de abogados, el crimen organizado paga 50. Entonces, si entramos por esa pendiente y no defendemos una independencia e imparcialidad de los tribunales de justicia, la llave para sujetar el Estado de Derecho se rompe. Y esa es la acción independiente e imparcial de los tribunales de justicia, ¿Hernán? que al final son el último soporte de la democracia. Déjame preguntarte también, porque Hernán Larraín fue ministro de Justicia y Derechos Humanos también. Hemos tenido una controversia bien aguda durante las últimas semanas en torno al Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Parece necesario reformular, reformar, cambiar, eliminar, reemplazar? ¿Qué hacer con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para, me imagino yo, ¿verdad?, tratar de volver un poco a su sentido original? A ver, yo creo que en todos los países la existencia de una institucionalidad que esté velando por el mejor cumplimiento de los derechos humanos resulta absolutamente relevante, prioritaria. Más todavía luego de haber tenido una experiencia muy dura en esta materia, en el periodo 73-90, creo yo que esa experiencia donde hubo violaciones a los derechos humanos en forma bastante significativa obliga, creo, a tener una respuesta institucional. Ahora, creo que el INDH, que fue producto de mucha discusión en el Congreso en su momento, yo formaba parte de él entonces, no resultó ser el organismo deseable porque de alguna forma queda cooptado por intereses que están muy cercanos a los problemas de los derechos humanos, a quienes están detrás de causas específicas en ese ámbito. Entonces, creo yo que es indispensable contar con una institucionalidad, pero a propósito de la crisis que se ha vivido, que la sufrió Sergio Mico, que quiso darle un rumbo un poquitito más independiente y objetivo a esa labor,
se produjo finalmente una crisis y un quiebre que no se ha logrado superar. ¿Estás de acuerdo Pero conmigo este en es que el minuto. solamente, perdona, ¿estás de acuerdo conmigo en que solamente cuando sea dirigido por alguien de la derecha o de la centro derecha, el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a poder legitimarse? No, no necesariamente. Yo creo que la participación de personas de centro derecha o derecha es importante y ha sido creciente. Pero yo creo que necesitamos personas que si bien tengan compromiso con los derechos humanos y restrictos, no sean representativos de causas específicas, de sectores, de grupos que están procurando un objetivo determinado. Y eso obviamente debe superar el marco de izquierdas y derechas porque eso de alguna manera es reduccionista, simplifica o limita el espectro dentro de lo cual uno puede resolver. Ahora, por cierto, yo entiendo el argumento de Sergio Mico y eso ayudaría a una mayor legitimidad transversal, porque obviamente hay sectores que por razones políticas desconfían del instituto. Pero más allá de eso, yo creo que lo que nosotros necesitamos es buscar que el Instituto de Derechos Humanos tenga un compromiso con los derechos humanos y no con una visión política determinada, no con una visión histórica determinada de los derechos humanos, sino un compromiso puro y duro con asegurar que se cumplan estrictamente de cara al futuro y no relacionar todo lo que tenga que ver con los derechos humanos con lo que ocurrió en Chile hace 40, 50 años atrás, sino que con la realidad que hoy día estamos viviendo. Porque hoy día hay, lamentablemente, grupos de distinta naturaleza que no están siendo debidamente respetados en sus derechos humanos. Y eso me parece que merecen una atención distinta. No podemos mirar el tema de los derechos humanos a través del prisma de lo que ocurrió en el pasado. Tenemos que mirarnos a través de la perspectiva de hoy, para ver cómo hoy día resolvemos los problemas. ¿Y cuáles son esos grupos hoy día, Hernán? Bueno, hoy día yo creo que hay reclamaciones desde el punto de vista de grupos minoritarios que son importantes. La diversidad sexual ha sido siempre objeto de reclamaciones en las violaciones o en la forma como se discrimina a su respecto. La situación de los migrantes también plantea muchas veces problemáticas en materia de derechos humanos que deben ser revisadas con mucho cuidado. En fin, hay grupos distintos en el ámbito de las poblaciones indígenas. También hay reclamaciones al respecto. En fin, hay grupos minoritarios que requieren de una especial mirada y atención para que tengan pleno reconocimiento de sus derechos y tener políticas proactivas que permitan evitar esa situación o favorecer su plena acción dentro del orden jurídico. ¿Pero siente usted que el instituto en la práctica pueda estar capturado por algún sector de la izquierda en la práctica? Yo creo que, no sé si de algún sector, pero sí que está actuando muy amarrado a estructuras y perspectivas más bien del pasado que a la realidad con que se deben mirar los derechos humanos en la actualidad y de cara al futuro. Una última pregunta, le pregunto también como ex ministro de Justicia, porque esto lo zanjó el actual ministro de Justicia, una petición para cerrar Punta Peuco o darle un redestino, por ejemplo, para reclusas que fueran madres, estuvieran embarazadas. ¿Qué opinión tiene respecto de esa petición que se hizo sobre Punta Peuco y la resolución adoptada por el gobierno al respecto? Bueno, fue de las primeras inquietudes que me tocó responder cuando me nombraron, ni siquiera cuando había asumido. Y mi posición fue que no tiene ningún sentido centrar el problema penitenciario en Punta Peuco. Es una cosa muy pequeña, muy compleja además, y me parece que por la situación especial uno tiene que tener especial cuidado, y en las cárceles la idea de la segmentación es una realidad necesaria. Me parece bien que existan recintos donde teniendo condiciones similares de trato, no se trata de tener lugares privilegiados, eso me parecería absolutamente improcedente, pero sí que existan lugares donde puedan tener un trato personas que además en este caso coinciden con ser personas cuya edad es muy alta, ¿no? El promedio de edad en Punta Peuco hoy día, no sé exactamente cuál es, pero debe ser sobre los 75 años. Entonces no se trata de una población penal cualquiera, sino que una que requiere el mismo trato de cualquier otro, pero cuidados especiales dado
las condiciones de edad y por consiguiente de salud, de problemas crónicos que tienen y que afectan. Y por lo tanto, no es el problema. El problema es que tenemos el sistema penitenciario, eso da para una conversación larga, es mucho más complejo. Yo creo que hoy día el cambio cualitativo del delito que se hace hoy día por grupos organizados se ha trasladado de una manera que las cárceles hoy día están siendo crecientemente controladas por el crimen organizado. Y no estoy hablando solo de narcotráfico, que es el que nos aparece como en la primera mirada. Aquí hay crimen organizado cuando hablamos de las pandillas en alguna población, o los que cometen los asaltos de los autos, de los robos de los autos, o los asaltos a las tiendas comerciales, a los alunizajes. Todo eso revela una actuación organizada. Son verdaderas pymes del crimen que se estructuran, pero que se trasladan a las cárceles y se toman las cárceles. Y eso ha sido algo muy sistemático, y ese es el verdadero problema. El problema no es Punta Peuco, eso es realmente, de nuevo, una situación que tiene que ver con criterios del pasado, no con la realidad penitenciaria de hoy, que exige no solamente de infraestructura y equipamiento, sino que exige de tecnología, de políticas criminógenas adecuadas, de capacidad de rehabilitación y reinserción, y de una formación y preparación de los gendarmes, que son los que están siendo objeto más fuerte de la acción del crimen organizado y que se traduce en la corrupción de algunos de ellos. Perfecto. Y esto hace difícil que las políticas penitenciarias se cumplan tanto en la conservación del orden interno como en la más importante, que es la reinserción. En Chile nosotros tenemos una reincidencia del orden del 50% de quienes cometen delitos. Y por lo tanto, a mí me llamaba siempre la atención. Yo hablaba en el gobierno y decía a ustedes, que muchos eran economistas, no han hecho el cálculo de todo lo que se ha gastado en prevenir que no se cometan delitos, pero cuánto se gasta en evitar que los que ya están condenados vuelvan a cometerlo. Porque si nosotros bajáramos la reincidencia del 50% al 40%, al 30%, ¿qué digo? Al 20%, que sería a lo mejor un sueño imposible, sacaríamos de la calle a miles de delincuentes. Pero no se gasta lo suficiente, no se hace el trabajo de reinserción y rehabilitación que sería realmente de un impacto muy grande en reducir la delincuencia. En fin, toda esta política penitenciaria es lo central. Creo que lo otro es simplemente una cuestión que resucita, revive de tiempo en tiempo, pero que no es relevante para lo que es el combate al crimen organizado hoy día en Chile, que es clave no solo por la necesidad de tener un sistema carcelario adecuado, sino que además volvemos a lo anterior, para tener un sistema en donde haya justicia y donde los fallos se cumplan, porque cuando eso deja de existir, el Estado de Derecho se resiente. Hernán Larraín, exministro de Justicia, esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Hernán. Buenos días, gracias. Gracias, Juan Manuel y Connie. Hasta luego. Chao.